Buenos días, mi nombre es Fran Llorente y voy a defender mi planificación de powerlifting. Para empezar, las características generales de la competición. Pues el powerlifting es un deporte de fuerza máxima en el que se distingue en función de categorías de edad, género y de peso. Además, puede diferenciarse también en función del material que se permita en la competición, si es RAW o equipado. En estas competiciones se realizan tres movimientos que son la sentadilla, el press banca y el peso muerto, esos tres movimientos básicos, que tienen cada uno tres intentos. En función de la técnica que realice el atleta, los jueces lo considerarán un movimiento válido o nulo. Pueden penalizarlo con diferentes grados en función de la tarjeta que te saquen. Tanto la sentadilla como el press banca como el peso muerto están indicados por momentos de inicio y de final del movimiento. Además, en el press banca, por ejemplo, se indica también la orden de levantar la barra cuando contacta con el pecho. Como he indicado antes, se compite por categorías de peso y esto es importante porque al final se considerará un campeón de forma relativa, es decir, para ello se utiliza una fórmula que es la IPF-GL Coefficient, que sustituye a la de Wilks antigua, en la que básicamente se tiene en cuenta el peso levantado total en los tres mejores intentos, pero también el peso de la persona. Por lo tanto, es eso, un campeón relativo. Después, en cuanto a la demanda energética, obviamente la predominante es la vía anaeróbica, al ser un deporte de fuerza máxima, y concretamente la anaeróbica aláctica. Aún así, como indican algunos estudios, dependerá un poco también del momento de la temporada, porque no es lo mismo un bloque de volumen a un bloque de picking, que lo veremos después. Y en cuanto a la demanda muscular, al ser un deporte de fuerza máxima, obviamente se involucran todas las fibras, especialmente la fibra rápida. Las características del atleta, pues tiene un historial de 3 años previo de hipertrofia, una buena conducta al entrenamiento, según Vasconcelos, es determinado. Frente a la competición no tiene experiencia, pero es una persona relativamente calmada. Bueno, soy. Lesiones o molestias, algo de inestabilidad en el hombro y como punto fuerte el peso muerto y punto débil el press de banca. Estos son los RM de partida y los de objetivos de fin de año que intentaríamos obtener. Y además también intentaríamos subir de peso corporal para acercarnos un poco más al tope de la categoría. En cuanto a recursos humanos, tendríamos al entrenador y nutricionista, el doctor Carlos Valentí, que es licenciado, vaya, licenciado en medicina y con más especialización en rehabilitación y biomecánica. Después, como materiales e instalaciones, tendríamos el gimnasio RV en Huelva, bastante grande, con un montón de material, como podemos ver, diferentes barras, máquinas, mancuernas de hasta 60 kilos, diferentes aplicaciones que utilizaremos para el entrenamiento, la dieta y demás. Y la autorregulación con el RP, el RIR y el RP que veremos después en la evaluación. Los objetivos, pues tanto formadores, que básicamente ganar experiencia y aprender, y los competitivos, superar las marcas personales, conseguir un buen resultado en las tomas de marca. Y después, como secundario, la primera competición oficial sería en un regional, que sería, bueno, pues un top 10, que estaría bastante bien. Aquí podemos ver el calendario, dividiendo por macrociclo que veremos después, con sus tomas de marcas correspondientes que he indicado, y la competición, que aunque sea la oficial, realmente es la secundaria para nosotros, porque nos importan más estas primeras como toma de contacto, que sería un regional de Andalucía, ¿vale? Bueno, además se puede ver en el calendario que he indicado cada bloque que veremos después en la sabana y demás. El modelo de planificación sería por bloques de Verkhoshansky, que básicamente un modelo de planificación más adecuado, como indican algunos autores, para el desarrollo de la fuerza. Y en este caso hemos dividido en diferentes bloques, que son el de hipertrofia, fuerza base, volumen, picking, tapering, después iría a la competición y después una recuperación activa, tanto después de la competición o si se necesita meter en algún momento. Al fin y al cabo tenemos que ser flexibles, no estamos hablando de un atleta profesional. Y bueno, pues tendríamos la característica general de cada bloque, describiéndolo un poco, la intensidad relativa y,
y la duración de cada bloque en general. Los métodos de entrenamiento que tendremos en cuenta, no me voy a parar mucho aquí, y aquí los que trabajaremos nosotros concretamente. Tenemos los primarios para la fuerza y la flexibilidad concretamente, y los secundarios para fuerza, resistencia y flexibilidad. Además, algo importante, he destacado aquí el momento principal en el que se trabajaría cada método. Por ejemplo, en el bloque de hipertrofia se trabaja pues, la hipertrofia. En el de fuerza base, un poco más la fuerza explosiva, así continuamente, ¿no? O puede ser siempre, como esto, ¿vale? La cuantificación, pues normalmente el volumen por serie efectiva y la intensidad por el RP o el RIR. En la flexibilidad, pues tendríamos en cuenta el tiempo bajo tensión y en la resistencia el tiempo y la frecuencia cardíaca. Como distribución de macrociclos y mesociclos y micros, pues tendríamos 3 macrociclos, como indicaba antes en el calendario. El primero hasta que llegamos a toma de marcas 1, el segundo hasta que llegamos a toma de marcas 2 y el tercero hasta que llegamos al regional de Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla. Los mesociclos, como he dicho antes, se dividirían en los bloques de hipertrofia, fuerza base, volumen, pique, tapering y recuperación activa. Y los microciclos serían semanas de generalmente 4 o 5 días de entrenamiento, dependerá del momento. Y como he dicho antes, es importante, en serio, ser flexible, porque una planificación a largo plazo en una persona que no es un deportista profesional y no vive para esto, pues hay que estar abierto a posibles cambios, básicamente. La sábana, pues aquí he indicado un poco desglosado el calendario con sus meses, los diferentes bloques de hipertrofia, fuerza base y demás, el periodo en el que estaríamos, si es preparatorio, competitivo o compensativo, el número de semanas, el tipo de microciclo, las competiciones marcadas aquí. Y aquí, pues básicamente he tenido en cuenta las 5 capacidades que vamos a trabajar más, que son la hipertrofia, fuerza máxima, fuerza explosiva, resistencia aeróbica y estiramiento y movilidad. Y en función de estas 5 cualidades, pues determinaremos el volumen y la intensidad en cada momento. Como vamos viendo, a medida que se acerca el bloque de volumen, aumenta el volumen, desciende la intensidad y después en el picking pasa lo contrario, disminuye el volumen y aumenta la intensidad. Y así, pues, continuamente en los 3 macrociclos, ¿vale? Vale, el ejemplo de mesociclo. He puesto el bloque 1 del primer macro, que sería de hipertrofia. He recortado esta parte de la sábana, básicamente. Y aquí, pues, como serían las primeras semanas, es simplemente priorizar el trabajo de hipertrofia con una carga al principio un poco baja y después media alta en general. Y tendríamos 4 primeros micros de ajuste y después 2 últimos de carga. En lo que poquito a poco pues, se iría incrementando tanto el volumen como la intensidad. Vale, después el ejemplo de microciclo sería el microciclo 2, que he recortado aquí la parte de la sábana, del anterior mesociclo de hipertrofia, sería este, ¿vale? Y bueno, pues aquí tenemos los 4 días de entrenamiento desarrollados. ¿Y cómo mediríamos el volumen y demás? Pues con el grupo muscular, número de series, el estrés index, aquí tanto el cardio, por decirlo así, como la parte de flexibilidad. Y aquí una parte importante que sería la autorregulación por parte del atleta. Aquí también vemos la gráfica de esta tabla. Se me acaba el tiempo. Como ejemplo de sesión, pues tenemos aquí básicamente el calentamiento, la flexibilidad y demás. La sesión desarrollada en tabla para poder rellenarla. Y aquí pues también para que el atleta evalúe su autorregulación. Como mejora de técnica, por la inestabilidad del hombro tenemos una serie de ejercicios para fortalecer un poco la zona. Y después en los sticky points. Los sticky points es básicamente el rango en el movimiento en el que nos cuesta más hacer un ejercicio. La sentadilla pues suele ser, en nuestro caso, en la última parte del recorrido, por culpa de la cadena posterior, en el press banca a mitad de recorrido, etcétera. Bueno, el peso muerto debajo de la rodilla.
Son los puntos más comunes, cada uno tiene su explicación que está aquí puesta, y algunos ejercicios accesorios para poder trabajarla. Y después ya me he pasado un poquito, pero bueno, lo he repetido muchas veces ya. La evaluación y el control, tenemos aquí básicamente, como he indicado antes, Helms y otros autores destacan la autorregulación, que al final sirve para mejorar el rendimiento. Y tendríamos en cuenta algunos criterios como el RIR, la velocidad de movimiento, el RPE, el ERP también para la recuperación. Y como hemos visto antes, esta misma tabla básicamente es un control semanal centrado aquí en el entrenamiento, pero también se haría paralelamente en cuanto al peso corporal y la dieta y demás, para que el propio atleta se evalúe a sí mismo y así pues sea consciente de cómo está evolucionando, si hay que cambiar cosas o no. Y estas serían las referencias. Bueno, pues nada más, encantado.